Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Papá Dios, te damos gracias en esta tarde maravillosa. Para mí es un día especial porque vos vas a hacer cosas grandes, cosas buenas, cosas especiales aquí. Trajiste a cada uno de tus hijos, los amas tanto que hoy vas a hablarles de manera libre, de manera de una forma tan personal, que yo creo, Dios, que vamos a recibir cosas grandes, gloriosas, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, porque no solo queremos oírte, sino que queremos obedecerte, queremos ser hacedores en el nombre de Jesús. Amén. 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 Qué palabra, ¿no? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Aunque tengas pruebas, aunque estés pasando problemas, aunque estés pasando situaciones, los hijos de Dios no somos los que retrocedemos. Alguien por ahí me dice, alguien que está apartado, ¿verdad? Me dice el tema del evangelio, de la iglesia, de seguir al Señor, ese es para valientes. Tenés que estar ahí. Y aquí el apóstol está hablando, dice, y es más probable que sea el apóstol Pablo escribiendo la carta a los Hebreos. Dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. En otras palabras, no somos nosotros los cobardes que retroceden. Nosotros avanzamos. Debemos avanzar. Podés decirle a alguien que está cerca tuyo: tenés que avanzar, no te quedes. Tenés que avanzar, no retrocedas. En la iglesia muchas veces entendemos que a pesar de las pruebas, uno no debe quedarse estancado, sino que tiene que avanzar. El mensaje que siempre se predica desde el altar es este: pero cuando estás en problemas, ahí te quiero ver. Porque cuando estás pasando por la crisis es donde realmente sale a luz que está en nuestro corazón. Amén. Entonces, en Hebreos capítulo 11 hay una galería de los hombres de la fe, y la mayoría de los que estamos aquí, sé que no todos, hemos leído ese capítulo, Hebreos 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y comienza a dar una lista de Abraham, de un montón de personas que tuvieron fe, hombres y mujeres de fe, en la cual cada uno fue premiado por la fe que ellos tuvieron. Todas estas personas, en todas ellas hay un común denominador. ¿Cuál es? Es el siguiente: que todos tuvieron pruebas, todos tuvieron luchas, pero ninguno se movió, sino que perseveraron y vieron la gloria de Dios. No quedaron ahí, no hicieron un pie o un paso al costado. Ellos perseveraron, no retrocedieron. Todos tuvieron pruebas, pero porque perseveraron vieron la gloria de Dios. El Señor premió la fe de cada hombre y de cada mujer. El que retrocede, el que mira hacia atrás, es el que se pierde las manifestaciones de Dios. El que retrocede. ¿Por qué? Porque hay veces estamos tan cerca del milagro, pero estamos tanto tiempo esperando, orando, pidiéndole a Dios por un milagro, que nos cansamos de esperar y nos desanimamos y ya está. Y estábamos ahí. Estábamos cerca. Cuando el profeta está con el rey, le dice: si hubieras golpeado una vez más, hubieras derrotado, hubieras vencido, hubieras tenido una victoria completa. Si hubieras seguido insistiendo un poquito más, si hubieras permanecido, si no te hubieras detenido. Entonces, los que no retrocedemos somos los que vemos la gloria de Dios. Los que retrocedemos somos los que nos perdemos de las manifestaciones de Dios. Somos de los que avanzan. Usted y yo
somos o debemos ser de los que avanzan. Te lo hago como pregunta. ¿Sos de los que avanzan? ¿Es usted de los que avanzan sin importar las circunstancias, sin importar las consecuencias? ¿Es usted una de esas personas que avanzan hasta las últimas consecuencias? Nosotros podemos perder muchas cosas, podemos perder cosas que teníamos, nos pueden quitar muchas cosas, pero si hay algo que a vos y a mí no nos pueden quitar, es nuestra fe en Cristo Jesús. Podemos perder, nos pueden quitar, pero nadie puede quitar tu fe que está depositada en Jesús. Nada, nada ni nadie. Entonces, si hablamos de que no somos los que retroceden y hablamos de la fe en Jesús, ¿cómo es esa fe que no retrocede? ¿Cómo es esa fe de los que avanzan, de los que no retroceden? A veces, cuando alguien tiene un breve accidente, se golpea la cabeza por X motivo, un golpe en la cabeza puede provocar pérdida de memoria, ¿sí o no? ¿No? Un poco de desorientación, no me ubico, no sé qué pasó. Yo estaba en Capital visitando la casa de mi papá y vive en una casa que tiene como 4 pisos. Entonces ya era hora de dormir, ese día no íbamos a quedarnos, pero al final nos quedamos, ya se había hecho tarde, estábamos con mi familia hace un par de meses atrás. Entonces voy y cierro el portón de abajo, por donde entra el auto. Y claro, como está en construcción, había en la parte del techo, apoyado así como en viguetas, como una bandeja de horno, así, pero del hierro que es así de grueso. Ni siquiera era bandeja, era un chapón pesadísimo. No sé cómo explicarle, pero hierro puro era. Y parece que cuando yo cierro el portón grande y pesado también, algo se movió ahí arriba. Y por una milésima de segundo no entendí qué me había pasado, ni sabía dónde estaba. O sea, cierro la puerta y me quedo así, casi como que me caigo, me logro agarrarme del auto y miro así. Y me veía desorientado unos segundos. Y después recién siento el dolor y veo ese pedazo de hierro que había caído en mi cabeza. No me había dado cuenta. Fue tan fuerte el golpe, fue tan rápido, que no me percaté que me había golpeado. Luego sentí el dolor, pero por unos segundos había perdido claro, eso. Pero como soy cabeza dura, gracias a Dios, no me lastimé. Hice que se fijen así, le digo, fíjense qué pasó. No, me golpeé, no les puedo explicar porque me redolió, después me estaba doliendo, pero gracias a Dios no me pasó nada. Pero un golpe en la cabeza puede hacer que tengamos pérdida de memoria o nos podamos desorientar. Jueces, capítulo 3, versículo 7, dice algo. Se olvidaron del Señor su Dios. Cuando tenemos un golpe en la cabeza, y de eso vaya que yo les puedo hablar, porque he tenido varios golpes en mi cabeza, ocurre en muchas personas algo que se llama, o por otros motivos también, amnesia espiritual. Yo lo que leo acá en Jueces es que se olvidaron del Señor su Dios. La amnesia es considerada pérdida, y esta no sería la espiritual, pero de eso quiero hablar hoy. La amnesia es considerada la pérdida o debilidad notable de la memoria. Cuando uno tiene amnesia por un golpe, por algo, esta amnesia produce confusión, desorientación, o cuando nos enfrentamos a cambios bruscos, crisis, estrés o momentos difíciles, nos aterramos, nos llenamos de temor y hasta algunos pueden sufrir de una breve amnesia.
están desorientados. Y lo que entiendo es que hay muchos cristianos, muchos creyentes que padecen de esta amnesia espiritual. Se olvidaron del Señor su Dios, dice el libro de Jueces. Quizá el golpe en la cabeza puede producir amnesia espiritual en una persona, pero los golpes de la vida, los problemas, las crisis pueden llevar a una persona a tener una amnesia espiritual y hasta puede perder la memoria de lo que Dios había hecho antes en sus vidas. Muchos hoy en día tienen amnesia espiritual, se olvidaron de dónde el Señor los sacó. Hay quienes que se olvidaron de cómo estaban antes de recibir al Señor. Hay quienes que se olvidaron de todas las bendiciones recibidas. Eso yo lo llamo amnesia espiritual. Que estabas bien, recibiste de Dios y luego te apartaste, luego te alejaste. Y fue tan lejos que llegaste que hasta te olvidaste de todo lo que Dios te había hecho. Te olvidaste de todo lo que Dios te había dado, todas las bendiciones que el Señor te dio. Hay personas, y he escuchado este término tipo lagunas mentales, ¿sí? Bueno, son personas que no saben de dónde vienen ni hacia dónde van. Y hay veces en la vida cristiana padecemos de amnesia espiritual o de una laguna mental que estamos desorientados. Viene la prueba, viene la dificultad, viene el problema y hasta nos aterra el hecho de saber que nos puede ir mal, de que no sabemos cómo solucionar y hasta queremos retroceder porque no recordamos lo que el Señor hizo en nosotros antes. Y lo que Él hizo en tu vida, Él lo puede volver a hacer una vez más. Hay personas que tienen lagunas mentales que no saben de dónde vienen, hacia dónde van. Hay personas que tienen el síndrome de Doris. ¿Le dijiste el nombre? ¿Le dijiste cuántos años tenés? Y después al ratito... Hola, ¿sí? ¿Vos quién sos? ¿Vio la película, verdad? Y hay algunos quizás que tienen el síndrome de Doris. La memoria humana, y escuche, la memoria humana es una función dentro del cerebro que permite adquirir, almacenar y recuperar información de experiencias pasadas. La memoria humana funciona así. Es como un almacenamiento, es como un disco rígido, un pendrive, una tarjeta de memoria, como usted lo quiera llamar, donde almacena ahí varios datos, información de todo lo vivido. Vio cuando uno va a dormir, cuando sueña, también eso, de ahí saca la información de todo lo vivido, de toda la experiencia. Y la fe, escuche lo que le voy a decir, la fe se para en sus recuerdos de Dios. Nuestra fe es la que se posiciona en los recuerdos de Dios. Es como una especie de esa memoria de experiencias vividas. David, por ejemplo, tuvo una experiencia como Doris. Yo creo que David tuvo el síndrome de Doris. Dice en el Salmos capítulo 77, versículo 10 al 12, nos cuenta algo que David tuvo que recordar. Y fue un proceso el hecho de que David tuvo que recordar. Y yo oro en esta noche para que, y ahora sí puedo decir esta noche, porque es esta noche. Antes me salía a la mañana. Oro en esta noche para que el Señor traiga memoria y que puedas recordar si estás como estaba David. Dice en Salmo 77, verso 10 al 12: dije,
enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11. Me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Verso 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. David trae a memoria. Y traer a memoria no significa vivir del pasado. Y una pequeña o gran salvedad, una cosa es hacer memoria de lo que vivo en el pasado estando en el presente, y otra es las personas que viven todo el tiempo hablando del pasado. Yo puedo hacer memoria de lo que viví en el pasado siendo consciente de mi presente, pero también están esas personas que todo el tiempo viven del pasado, recuerdan del pasado. No, es que, pastor, solo hago memoria del pasado, nada más. No, en realidad hay personas que están ancladas al pasado, y eso más que memoria es nostalgia. Y los que retroceden nunca terminan bien. Los que avanzamos somos los que terminamos bien. Debemos nosotros ser personas que podamos avanzar. Y si hay algo o en algún área de tu vida que te sentís como estancado, detenido, que algo no te deja crecer, avanzar, tienes que recordar lo que Él hizo por ti. Tienes que recordar todas las experiencias que tuviste en el Señor. Porque los que estamos en Dios terminamos bien. No es que hay un final triste. ¿Cuántos estuvieron tan entusiasmados con una película que te gustó tanto como empezó, pero que cuando terminó te decepcionó? Dijiste, no puedes morir acá y ahora. ¿Sí o no? Porque estamos como que tan deseosos de que sea o haya un término feliz, que pueda terminar feliz. Y en la vida a veces no todo termina de buena manera, pero los que no retrocedemos, los que avanzamos, los que estamos en Dios, siempre terminamos bien. No importa cómo hayas empezado, no importa cómo hayas iniciado, lo importante es que permanezcas, porque es el Señor ahí donde te va a bendecir. Este año tuviste luchas, este año tuviste pruebas, este año tuviste problemas, este año pasaste momentos difíciles, circunstancias, no lo sé, pero déjame decirte que vas a terminarlo bien, lo vas a terminar en victoria, te va a ir bien. Este es el año que el Señor nos ha hablado, un año de promesas cumplidas. Lo vas a terminar bien, pasaste por muchas cosas, pero si estás en Cristo, si estás con el Señor, usted lo va a terminar bien. ¿Cuántos dicen amén? David estaba enfermo y él dijo, esta enfermedad mía. ¿Y cuál era esa enfermedad? El pesimismo. ¿Conoce a alguien que es pesimista todo el tiempo? La ausencia de fe, de certeza, hace que una persona que era alegre, que una persona que tenía esperanza, se vuelva pesimista, porque perdió la fe. Y ahora usted lo ve y está con una mirada depresiva. Todo le va mal. Son pesimistas todo el tiempo. Y dice, pero ¿qué te pasó? ¿O qué le pasó si era alegre? Pero perdió la fe. Se volvió pesimista. Y David en un momento dejó de tener fe. David en un momento perdió la fe y empezó a ser un poco melancólico. Empezó a hablar y estamos hablando de David, el hombre que nos enseñó la teología de la adoración. De David, un hombre que escribió salmos y salmos.
Por un momento perdió la fe, empezó a ser melancólico. Y ser melancólico no está mal. Lo que está mal es que cuando, a pesar de que sos melancólico, comenzás a ser pesimista. ¿Conoce a alguien que no le cuesta ser pesimista? ¿Sí? Siempre están tirándote mala onda, ¿sí o no? Porque no sé si te va a salir, no, pero está lloviendo, y si se rompe, uy, no, siempre te tiran mala onda, siempre. Pará, callate un poco. Da ganas, ¿sí o no? Decir, me va a ir bien, voy a vender. El pesimista dijo, este día de reunión también, justo un día de lluvia, se le ocurre al pastor empezar, no va a ir nadie al culto. ¿Se rieron? ¿Algunos se rieron? Por algo será. Cuando sos pesimista, le abrís la puerta a la depresión. Cuando sos pesimista, le abrís la puerta a la amargura. Cuando sos pesimista, le abrís la puerta a la tristeza. No tenés fuerzas para seguir adelante. No tenés fuerzas para avanzar. Lo único que te alcanza la fuerza es para retroceder, para detenerte. Hay gente que tiene 40 y pico y dice, ya está, ya viví de todo, listo, ya está. Viví de todo, y el que está ahí con 80 años al lado dice, pará, que vos sos un nene todavía. Pero uno es pesimista. Hay gente que tiene 30, 20 años y dice, ya está. Pésimo, todo para ellos es pésimo. Y si viviste de todo y estás así, es porque viviste todo lo malo, no viviste todo lo bueno que Dios tiene para vos. Dios tiene cosas buenas para los que están tomadas de su mano, para los que nos tomamos de la mano de Dios. ¿Sí? No hay lugar para el pesimismo, no hay lugar para la amargura, para la tristeza, para la depresión. Los que estamos tomados de la mano de Dios nos va bien. Estamos felices de vivir la vida, estamos contentos cada día, nos levantamos y damos gracias al Señor por un día más. Pero el pesimista, otro día más, un día más, ¿sí o no? El pesimista es pesimista de verdad, pero el que no está contento, qué lindo, uy, me parece que va a llover hoy, me parece que va a llover. No, y el pesimista, esta lluvia no para más, todo el día lloviendo y lloviendo, Dios mío, que no tengo ropa, que no puedo lavar la ropa, mirá la montaña que tengo ahí. Si tuviera fe le dirías a esa montaña, pero no funcionó y seguí ahí. El que es pesimista de donde sea, ¿sí o no? Que porque cuando fuiste a comprar, a comer, la hamburguesa estaba muy chica, y cuando fuiste que era muy grande, que no la podías terminar. Y el pesimista siempre ve todo negativo. Y David estaba así. Melancólico podemos ser a veces. Algunos se ponen melancólicos cuando ven la lluvia caer por la ventana y las gotas ahí. Pero ya que vuelvas y que seas pesimista, eso es otro tema. Esta enfermedad mía, dijo David. Y cuando alguien viene así y es una persona pesimista, y si de repente se cruza con vos, vos tenés que llevarlo a la fe. No tenés que darle lugar a eso. Vos tenés que ser un hombre y una mujer de fe. Te cruzaste con uno y dices, este es uno. Este es negativo. Y empezar a retrucarle, a decir, no, pero te va a ir bien, porque este gobierno va a salir adelante. No, y uno tiene, o sos de los que se envuelven en esa ensalada y empiezan a hablar todo el tiempo de las cosas malas. Salmos capítulo 77, pero en el versículo 2 dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Y escuche, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Pero, escuche lo que dice, punto y coma, dice, mi alma rehusaba consuelo. Mira hasta qué punto llegó David. Dice, mi alma rehusaba consuelo. David estaba encaprichadísimo con su pesimismo. David llegó a un punto tal que él rehusaba la ayuda de Dios, que él rehusaba el consuelo de Dios. David rechazaba lo que Dios le quería dar. No solo era melancólico, no solo fue pesimista, no solo hasta
quizás retrocedía, sino que rehusó lo que Dios le iba a dar, el consuelo. ¿Conoce gente así? ¿Sabe cómo se llama? Estar en una posición de víctima. David estaba sintiéndose él como la víctima. ¿Y qué es lo que este tipo de personas, cuando están en ese lugar, en esa posición, suelen declarar? Todo me pasa a mí. Todo. ¿Sí o no? Parece que todos se ponen de acuerdo. Que pierde el colectivo, que no llegue al tren, que pasa esto y lo otro. ¿Algo más? Parece que toda mi familia está en mi contra, ¿eh? ¿Qué, se pusieron de acuerdo o qué? Uno se siente víctima, ¿sí o no? Nadie me quiere. Re víctima. Y el que habrá compuesto esa canción, nadie me quiere, todos me odian, se habrá sentido la víctima en ese momento. A nadie le importo. A nadie le importa lo que pasa conmigo o lo que me pasa. Y este es un rol que algunas personas se ponen y están en ese rol, pero son inconscientes y no saben que todos en realidad tenemos problemas, que todos pasamos por momentos difíciles. Hay algunos que se sienten víctima y ahí es donde se sienten inconscientes o son inconscientes de lo que en realidad son todos los que están mal. El profeta estaba en la cueva y dijo: soy el único, Dios. Y el Señor le dijo: no sos el único, hay otros más, hay muchos. No te hagas la víctima, no te hagas la víctima. Así era, ¿no? La víctima. No te hagas. Es el título del mensaje. La víctima. No, mentira, no es el título. Pero están los que se sienten víctimas y está el otro. Y espero que usted sea de este otro. Porque el víctima, a diferencia de uno y del otro, el que no es víctima es el que abraza justamente la fe. Y el que se siente víctima es el que abraza el pesimismo. Yo me aferro a la fe y el otro se aferra al pesimismo, a la mala onda, a que todo va mal. Y quizá los dos tienen los mismos problemas, pero uno tiene la actitud diferente. Quizá todos tenemos problemas, pero hay uno que puede tener una actitud diferente aquí. Y en vez de hacernos la víctima con el Señor diciendo que por qué todo a mí, si yo te sirvo, si yo te adoro, si yo voy y canto, si yo voy a congregar a la iglesia, ¿por qué me pasa esto? Y el otro día, Señor, y acá y allá, y quejándonos con el Señor, cuando en realidad en vez de eso nos tenemos que abrazar de la fe. Tenemos que decir: yo no soy un cobarde para retroceder, yo soy de los que avanzan. ¿Cuántos dicen amén? ¿Somos gente de fe o no? ¿Somos gente de esperanza o no? Somos gente de los que avanzan. El pesimismo para David era una enfermedad. El pesimismo para David era un estado de ánimo. Era un estado, en una posición donde él se sentía así. Y hay gente que sabe sacar buenos autodiagnósticos. Gente que sabe sacar un buen diagnóstico. Si no, si yo soy así, yo soy el payaso mala onda. No, si yo soy pan triste, no, si yo siempre soy así, no. Es mi forma, ¿y qué? Reconocen que son así, pero aunque reconozcan no es suficiente. Está bien, el primer paso, y yo les enseño, les animo a que se hagan un autodiagnóstico. ¿Qué clase de personas son? ¿Sos de los pesimistas? ¿O sos de los que dicen: no va a ir bien? Salgo y el colectivo me va a estar esperando en la parada. Tenés que porque si salís, seguro que ya pasó el colectivo y salís, ya arrancaste mal. O cuando el que va a comprar y justo se quedó sin vinagre, no sé, va al que dijo: hola, no tenés vinagre, ¿no? Ya le dijiste que no, en realidad. Ni siquiera le diste la oportunidad que no tenés vinagre, ¿no? Sí, nada, viste, ya no tiene. Re pesimista, ¿sí o no?
Entonces, primero es hacerte un autodiagnóstico, ¿sí? Y saber qué tipo de persona sos. Y segundo es, ¿qué hago para cambiar? Si yo reconozco que soy así, de que fácil me rindo, que fácil retrocedo, entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Porque hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que reconoce que es así, pero no quieren cambiar. Se volvieron pesimistas y así dicen que se van a morir. Así dicen que son. Y hay que ir adelante. Hay que avanzar. Porque lo que Dios tiene para ti está adelante. Lo que el Señor tiene para esta iglesia está adelante. No vamos a volver atrás. Hay un corito que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. ¿Lo conoce? No es un versículo bíblico. Si usted pensaba que era Dios no nos trajo aquí para volver, no es un versículo, es una canción. Ahora algunos decían: ¿dónde está ese pasaje, pastor? No está en la Biblia. Es una canción que pegó tanto que todos pensaban que están. Nos trajo aquí a poseer, ¿qué? La tierra que nos dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, ¿lo conoce? Yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y el Señor no te trajo hasta aquí para que vuelvas atrás. Él te trajo hasta aquí para que sigas avanzando. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Él nos trajo hasta aquí. Y el tratamiento para el pesimismo, si usted reconoce y el Espíritu Santo le trajo convicción de pecado hoy, que me está hablando a mí, me vio a mí, dijo pesimista y me vio a mí, me señaló y con la nariz. No le estoy hablando a nadie, pero si usted reconoce o conoce a alguien que es así, este es el tratamiento para el pesimismo. Diga conmigo: hacer. Uy, pero qué entusiasmo. Vamos. Hacer memoria. Ahí está. Debo hacer memoria. No tengo ni un peso. Hacer memoria. Antes estabas peor. Que se cortó la luz y no tengo agua para... No puedo calentar el tanque. Hacé memoria. Antes ni agua tenías. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me duele acá. Hacé memoria. Antes te llamaban Dolores. Antes estás peor. Que mi marido Nilo no lo aguanto más. Hacé memoria. Antes orabas mucho por él. Algunos se están arrepintiendo de esas oraciones. Pediste mucho un marido antes. El tratamiento para el pesimismo es hacer memoria. Cuando comiences a hacer memoria, es cuando te vas a dar cuenta de lo que Dios te dio. Y vas a darte cuenta que es mejor de lo que tenías. Cuando ocurre un atentado, un terrorismo, un accidente o algo así, las personas suelen entrar en un estado de shock, ¿sí o no? Y los socorristas son los que van, valga la redundancia, a socorrer a esas personas. Y le empiezan a hacer una especie de preguntas diciendo, decime, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí o no? ¿Cuántos años tenés? ¿Tenés hijos? ¿Dónde vivís? ¿Te acordás dónde es tu casa? Decime, ¿en qué año estamos? ¿Sí o no? ¿Le hicieron o vieron alguna vez RMG? Re vieja, ¿no? Bueno, alguna película o algo. Bueno, los socorristas siempre tienden a hacer estas preguntas cuando las personas están en estado de shock. ¿Por qué? Porque estas preguntas apelan a la memoria. Hacen que la persona que padeció ese accidente tenga que recurrir a la memoria. Y cuando hace memoria, vuelven en sí. Cuando hacen memoria, se ubican en tiempo y espacio.
cuando hacen memoria, es donde se orientan más en dónde estaban y qué estaba pasando. Y justo el propósito de estas preguntas es ayudar a recordar quién es esa persona. Cuando los socorristas van, lo que tienen que lograr es que ellos recuerden quiénes son, en dónde están. Y le tienen que hacer varias preguntas porque están en estado de shock. Y lo que me dice a mí esto es que muchas veces en la vida nos vamos a encontrar así, en nuestra vida espiritual, como un estado de shock de algo que vivimos. Y como que tenemos una breve amnesia espiritual, una laguna mental, estamos en shock. Y no sabemos qué pasó, ni dónde estamos, ni a dónde vamos, ni quiénes somos. Y lo que usted y yo debemos saber es que nunca nos debemos olvidar de quiénes somos en Dios. ¿Quién es usted en Dios? Usted es hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Vos sos alguien que fuiste comprado a precio de sangre. Sos redimido. Sos hijo de Dios. Sos amado por Dios. Sos alguien en la cual el Señor te dio autoridad. No permitas que las circunstancias, los golpes de la vida te pongan en una condición de estado de shock y estés desorientado. Las circunstancias, los problemas, todo eso quieren ponerte en un estado de shock. Las luchas en la vida, la crisis, todo eso quiere que te olvides de quién sos, pero el Espíritu Santo es quien te quiere hacer recordar quién eres en Dios, quién eres en Cristo. Si estás tomado de la mano de Dios, eres hijo de Dios. Puedes decirle a alguien que esté cerca tuyo, vos sos hijo de Dios. Pero vos sos hijo de Dios. Así ni se la creyó. Vamos, Emma, vos sos hijo de Dios. Sos redimido. Ya le dolió el hombro. Sos amado por Dios. ¿Sí o no? No te olvides nunca de quién es usted en Dios. Usted en Dios, usted es un hombre de fe, es una mujer de fe, es un hombre y una mujer con autoridad. Usted es hijo de Dios, usted es heredero. ¿Cuántos dicen amén? Que las circunstancias de la vida y los problemas no permitan o no permitas que esos problemas te hagan estar en esta posición. ¿Por qué los socorristas hacen estas preguntas? Para que las personas vuelvan a conectarse con su verdadera identidad y ellos sepan quiénes son. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo muchas veces. Cuando vienen problemas y dificultades debemos y necesitamos recordar quién somos en Él. David lo repitió 3 veces a este concepto. Dice capítulo 77 de Salmos, versículo 10, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Versículo 11, me acordaré de las obras de Jah. Y después dice, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. 3 veces, haré memoria, recordaré, haré memoria de tus maravillas. Y hay alguien aquí que necesita hoy recordar este concepto o aplicar este concepto. Era hacer memoria de lo que Él ya hizo contigo. Y si lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer otra vez más. ¿Cuántos dicen amén? Mientras Ari me acompaña, la palabra recordar está compuesta de 2 palabras. Recordar. La primera es ¿sí? Que habla de volver a pasar. Y cordar, que es cordi, es corazón. Es volver a pasar por el corazón. Recordar. Diga conmigo, recordar. La primera es esto, justamente volver a pasar, y cordar habla de cordi, del corazón. O sea, vuelvo a pasar por mi corazón la experiencia vivida en un momento determinado. Vuelvo a pasar por mi corazón, o sea, voy a recordar, voy a hacer que mi corazón sienta las emociones que experimentó cuando Dios hizo eso en ese momento. Nunca
un sabor, un plato de comida te hizo viajar en el tiempo? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo me acuerdo? ¿Sí o no? O una canción. Usted escucha una canción y recuerda, ¿sí o no? Como que esas emociones se vuelven a sentir en ese instante. O un perfume, el olor, no sé. Entonces, recordar justamente es volver a pasar por el corazón las experiencias vividas en un momento determinado. Recordar cuando conociste a Dios, donde Él te liberó, cuando Él te sanó, cuando te faltaba para comer, no tenías pan y Dios pudo proveer. Y recordaste cuando Dios proveyó. Oh, si yo te contara lo que Dios hizo con mi vida. Eso es el valor del testimonio. Eso es recordar lo que Dios hizo conmigo. Te lo cuento. Y esa pequeña emoción que yo recuerdo o vuelvo a hacer que pase por mi corazón, lo percibe el que está escuchando ese testimonio. Por eso los testimonios aumentan la fe de la gente. Si Él pasó eso, entonces a mí también. Seguro si Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Dios enseñó a la gente, al pueblo, a la humanidad a través de las escrituras a hacer memoria. Cuando da órdenes el Señor a Israel de celebrar fiestas, más de 7 fiestas Israel celebra, todas ellas es en conmemoración a algo que Dios había hecho. La fiesta de las Pascuas, por ejemplo, recuerdan y conmemoran la liberación de Dios, la liberación sobrenatural sobre Egipto. La fiesta, por ejemplo, de Urim y Purim es cuando Dios liberó en los tiempos de Esther de la maldad de Amán. Y ellos celebran esas fiestas. Y celebran esas fiestas conmemorando, escuche, ya termino, recordando, ¿sí? Algunos dicen, dijo ya termino. Va a decir, va a ser como 4 o 5 veces que dice ya termino. ¿Cuánto estuvieron el domingo en la central? Me sacó el cuero la pastora mientras estaba predicando. Ya termino, ya me parezco a mi esposo, dijo. Me la va a pagar. Pero cada vez que Israel celebraba, lo hacía en conmemoración, recordando algo de lo que Dios había hecho en ellos en el pasado. Celebraban y recordaban una intervención sobrenatural. ¡Qué bueno! ¿Está bueno o no? ¿Alguno aquí lo podría aplicar? Algo glorioso que Dios hizo en tu vida, algo sobrenatural. Recordar la fecha, el lugar y cómo fue. Y cada vez que llega esa fecha, una pequeña celebración diciendo, hoy es, no sé, 8 de septiembre. Y un 8 de septiembre hace tantos años, Dios hizo esto en mí. Y lo celebro hoy. Y a través de esa celebración, estamos recordando, estamos haciendo memoria lo que Él hizo en nosotros. Está bueno para aplicarlo. Está genial. Ahora, Dios nos recuerda justamente esto, y la palabra es una de las formas, una de las maneras o de los métodos que Dios utilizó para que nosotros hagamos memoria. Por ejemplo, los cronistas, este libro, muchos lo llaman el libro de las memorias. Los cronistas son los que están todo el tiempo. Alguien se levanta y dice, y fulanito se levantó, y Arián fue y pasó a tocar el teclado, Emma se quedó todo el tiempo en la silla ahí en el altar, y así, recordando todo, anotando todo. Y el hermanito fulano se durmió en medio de la palabra, pero después el de al lado le dio un codazo y lo despertó. Los cronistas estaban anotando todo, tomaban nota de todo lo que sucedía. Y todas estas memorias o todos esos apuntes terminan siendo lo que hoy llamamos la Biblia. Dios nos recuerda y diciéndonos, como estuve con Moisés,
estaré con vos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo estoy en medio de la prueba, cuando estoy en momento de dificultad, no tengo tiempo para leer la Biblia o las promesas. Escuche lo que le voy a decir. Cuando estamos pasando momentos difíciles, no tenemos tiempo para ponernos a estudiar las promesas de Dios. El Espíritu Santo te hará recordar lo que ya sabes. En otras palabras, el Espíritu Santo no te puede hacer recordar lo que no sabes. El Espíritu Santo no puede traer a memoria el versículo que nunca leíste. Él va a traer a memoria lo que ya sabes, lo que ya conoces. Pero si sos de aquellos que no sabe y que dice Eclesiastés capítulo 3, o de que estás ahí, que decía y donde dice la palabra, es pues la fe, la certeza. Ay, sí, yo sé. Romanos capítulo, ya estamos mal. Si sos de los que estás flojo con la Biblia, en el momento de prueba, el Espíritu, yo siempre lo enseñé así. Desde los jóvenes es como que vos tenés tu memoria, tu corazón es como una mochila que llevas siempre. Y cuando estás por un problema, el Espíritu Santo, vamos a abrir la mochila y vamos a ver qué versículo tiene Arián. A ver, abre la mochila y dice, a ver, sí. Arián está pasando por un momento de tristeza. A ver, ¿qué versículo? Juan 3:16, Jesús, sí, no, este no. Uy, no tiene ninguno para la tristeza. Y él va a pasar por un momento así, va a necesitar que alguien le haga acordar, pero nunca leyó algo que hable de eso. Y si nunca lo leíste, es difícil que el Espíritu Santo traiga a memoria algo que no conoces, algo que no sabes. Entonces, para hacer memoria, primero tuvimos que haberlo leído, ¿sí o no? Qué bueno los que leen la palabra de Dios. Qué bueno que seas esa persona que todos los días vayas a la Biblia y leas, porque aquí hay vida. Aquí hay vida. Momentos difíciles que te toque pasar, lea la Biblia, hermano. Lea la Biblia. Decile, lee la Biblia. Ari, lee la Biblia. Emma, lee la Biblia. Decile, vamos a decirle, lee la Biblia a alguien que tenés que leerla. Ari va a estar diciendo, no tocó mal teclado en la bala. Tenemos que leer. Si no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a recordarte el Señor? Vas a la mochila y decís, no. El codiguito de Free Fire, ¿cómo era? ¿Cómo era el otro? ¿Cómo era el juego? La mochila de Emma. Sí, no, el Call of Duty. ¿Ese era, no? Ese era el juego, ¿no? ¿Te sabes más de memoria lo que pasó en el 86 con Boca Junior y no sabes qué dice Juan 3:16? Y el Espíritu Santo quiere hacerte recordar. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno que hoy seas uno de los cronistas. Y yo felicito a los pocos cronistas de esta casa, a los que toman nota siempre de lo que el Señor nos habla. Y qué bueno que comiences a aplicarlo vos también. Que cada vez que vengas a la iglesia, un cuadernito, un lápiz y recordar y escribir ahí. Sí, no somos de los que retroceden. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. 8 de septiembre 2021. Y en algún momento, cuando es un momento de crisis, de dificultad, de repente el Espíritu Santo te va a llevar a ese cuaderno. Así funciona. Te vas, uy, ¿qué pasó? Se cayó. Dios no te trajo hasta aquí para volver atrás. Es el Señor hablándome. ¿Cuántos dicen amén? Hacer memoria. Dios te salvará usando tu memoria. Salmos 20, versículo 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Algunos confían en el curandero,
Anda a la doña Rosa, que ella te va a sacar te va a curar el empacho, te va a tirar el cuerito. Algunos confían en carros, otros en caballos. Digo, este pasaje lo leyeron mis vecinos, están llenos de carros y caballos. Algunos confían en carros, pero nosotros, y eso es lo que usted y yo tenemos que decir, pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Cuántos dicen amén? Pensamos y una otra vez, cuando viene un problema, tratamos de darle la vuelta, le buscamos ahí, no sé, sí, probaste de todo. Hay gente que probó de todo para encontrar la alegría, la paz, la felicidad, el alcohol, las drogas, las mujeres, el sexo, el robo, la pornografía, la delincuencia, la fama, la riqueza, todo. Y al final terminan probando por las dudas a ver si funciona en Dios. ¿Por qué no empezaste por ahí? ¿Por qué no arrancaste ahí probando en Dios? Él es el único que puede llenar el vacío que está en nuestros corazones. Por eso no somos de los que retroceden, somos de los que avanzamos. La Biblia nos dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Persevera hasta el fin. Avance, no se detenga, no retroceda. No somos cobardes, somos los que avanzamos. Cuando el apóstol está hablando de los que retroceden, está hablando, no son de los que, creo que era la palabra correcta, arrían la vela. ¿Escuchó alguna vez ese término? Cuando estás en el barco, en medio del mar, del océano, y tenés que detenerte o retroceder, arriar la vela. La vela que estaba bien estirada, la soltás y listo. Y ese es el término que el apóstol estaba hablando en ese idioma que él estaba escribiéndolo. No somos de los que guardan la vela para que el barco se detenga o que cambie de dirección. Al contrario, hay que izar la vela, hay que estirarla. Aunque más fuerte sea el viento, aunque más grande sea la tormenta, es cuando más tenés que remar, es cuando más tenés que avanzar, es cuando más tenés que aguantar y pararte en Cristo diciendo: Señor, yo no me voy a detener, yo no voy a retroceder, yo voy a avanzar, yo voy a perseverar. ¿Cuántos dicen amén? El que persevere hasta el fin. Pero no solo te va a ir bien en el cielo. Déjame decirte que aquí en la tierra el Señor prometió vida en abundancia. Para nosotros, los que somos hijos de Dios, quien gobierna no es el presidente Alberto. Quien gobierna nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, todo lo que somos, nuestra familia, es Cristo. Y dijo que en Él nosotros tendremos victoria. Dios no te trajo hasta aquí para que vuelvas atrás. ¿Cuántos dicen amén? Te va a ir bien, te va a ir bien. Avanza, no te detengas. Este es el momento donde más tenés que remar, donde más tenés que avanzar, porque nunca vas a saber qué tan cerca estabas vos de la victoria. Y el Señor promete victoria. Te va a ir bien. ¿Qué le parece si avanzamos y no retrocedemos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios.